Voy a saludar a Manuel Fitas, que es secretario general de Sindicalistas de Base, que es, como saben, el sindicato mayoritario en el sector turístico. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Que el otro día entrevistamos a la alcaldesa de Arona, pero me interesa saber, por la parte de ustedes, qué conclusiones sacaron con una de las alcaldesas, en este caso, de los municipios implicados en este problema. ¿Se pueden buscar soluciones a esto, Manuel? Hay que buscarlas. Como bien has dicho, no es un tema nuevo. Nosotros venimos, pues prácticamente en una entrevista esta mañana en otro medio, me recordaban que algún inicio ya de lo que iba a pasar de hace 20 años, concretamente bajo otras siglas, pero por mí mismo. Y parece que ahora, cuando ya se está alertando de una situación de colapso, los índices de absentismo están entre el 15 y el 20% de media en los hoteles, en departamentos como el de camareras de piso en el 30%, los ritmos de trabajo se disparan, el personal ante la ansiedad, el estrés, incluso las lesiones dorsolumbares, musculoesqueléticas que genera esos ritmos, se va al médico, no encuentran sustituto, no llega gente a vivir de vuelta. Ya contamos en otras ocasiones que mucha gente en el COVID se fueron a cobrar los ERTES a su tierra y cuando abrió el turismo se encontraron que era imposible hacer una vivienda, pues se quedaron en su tierra. Se habla de desplazar trabajadores del norte que lo imposibilita los problemas del tráfico y el colapso de las carreteras. Hay otro problema mayor, que son los turnos. Nosotros le hemos dicho a la patronal que tiene que invertir, que los datos del turismo están generando beneficios que son excelentes, y hay que invertir en costes de contratación de personal. Claro que eliminar los turnos partidos e imponer la jornada continuada supone contratación de personal y costes, pero peor va a ser que algún hotel pues tenga que le pase lo que ya está pasando en algunos restaurantes, donde cadenas de restaurantes tienen restaurantes cerrados porque no tienen personal para abrirlos, o que están reduciendo los turnos de atención de servicio al cliente porque no tienen personal. Conozco casos de restaurantes que, por ejemplo, dicen, bueno, pues cerramos 2 días a la semana, cuando antes no cerramos uno a lo mejor, porque no tienen más personal. Bueno, eso también el convenio, cuando hicimos la subida de casi el 30% a la restauración, desaparecieron los sobres, pues pasaron de librar 1 día a 2 días los trabajadores, porque lógicamente el sobre retribuía el trabajar más y librar menos. Al pasar a la nómina ya tendrían que cumplir a las 8 horas, librar los 2 días, pero efectivamente podían ampliar plantilla para rotar los días y dar servicio toda la semana, y no lo hacen. Lo que me interesa, Manuel, es saber, es decir, de cara a esa reunión con el consejero el próximo día 13 de septiembre, ¿cuáles son las propuestas que ustedes llevan y que van a poner encima de la mesa? Es decir, ¿qué soluciones tiene esto o qué soluciones proponen ustedes? Es lo que quiero saber. Pues, por un lado, competencias y suelos tienen los municipios. El sector turístico tiene que empezar a analizar, la alcaldesa hablaba de analizar el parque de viviendas vacías, incluso, porque algo que yo no había pensado, que hay edificios que empezaron a hacerse, se pararon por la crisis, y que hay en algunos sitios edificios sin acabar, que se podía buscar iniciativa privada con algún tipo de ayuda, pero que tanto la reclasificación del suelo que se puede hacer, y que nosotros hemos propuesto, porque el alcalde de Adeje nos decía, si nosotros lo hacemos en una empresa de viviendas públicas de Adeje y lo damos en alquiler, hay un problema, que como no nos paguen, nosotros no vamos a estar haciendo desahucios. Eso le decimos, no, es que puedes gestionar una empresa privada, tú puedes tener el terreno, le das un concurso de 30 años de explotación, están tasadas, 300 euros una habitación, 500 euros 2 habitaciones, y el empresario, que muchos ya han anunciado, incluso Azotel dijo que en la reunión con la alcaldesa de Arona, que se habían puesto constructores en contacto con ellos, diciendo que estaban dispuestos a esa idea que estaban oyendo, porque claro, si le das el suelo, en 12 años ellos han amortizado la inversión, y 18 años cobrando un alquiler, esos son beneficios. Bueno, eso es una solución no tan a largo plazo, digamos, o sea, que podría ser realidad en pocos años, digamos. Sí, y el ayuntamiento a los 30 años recupera un terreno que se ha reclasificado con 300 viviendas hechas para ellos, y el propio municipio hace otro concurso y genera ingresos para su municipio, para sus ciudadanos, o decide explotarlos ellos. Pero hay que empezar a poner ideas encima de la mesa, y sobre todo también con quien tiene las competencias reales de vivienda, que es la Consejería de Obras Públicas, y por eso esa reunión del próximo día. Por eso decía yo, Manuel, que ustedes tienen que llegar al resto. Quiere decir, yo entiendo que los ayuntamientos están aquí interlocutores, pueden mediar para ceder ese suelo o recalificar, pero realmente quien tiene la sartén por el mango de las soluciones, entiendo que es la Consejería, el Gobierno de Canarias, ¿no?
Exactamente, para eso es la reunión. Es verdad que nosotros ya denunciamos que intentamos que, siendo un problema de todos los municipios turísticos de Canarias, que la reunión fuera con la FECAM, con la Federación de Canarias Municipios Turísticos, Sí. pero fue en octubre la convocatoria y va a cumplir un año. No se ha sabido nada de ello. Bueno, pues nada, pues nosotros hemos ido, lógicamente, a Sotel. Caramba, pues la FECAM tendría mucho que decir aquí también, digo yo. Efectivamente, pues aquí le hacemos un llamamiento a que recupere la bandeja de entrada de su correo electrónico del mes de octubre. O sea, ustedes han estado a reunirse a la FECAM y la FECAM no les ha dado respuesta. Nada, pero firmado por el presidente de la patronal y por mí, como sindicato mayoritario patronal del sector turístico, y enviado desde el correo de la patronal al correo de la FECAM, con alguna llamada del gerente de Azotel diciendo qué pasa. No, sí lo estamos viendo, pero ya decidimos darlo por perdido. Entonces, pues, ¿qué ha hecho Azotel? Pues hablar en los municipios turísticos donde hay problemas en Tenerife, Arona, Adeje, principalmente. Pero yo me imagino que Playa del Inglés está igual, que Yaiza está igual, que claro. Corralejo, que el Playa Blanca en Lanzarote, que todos los municipios turísticos tienen que estar teniendo el mismo problema, lo sabemos. Pero pues tendrá que ser otros sindicatos mayoritarios en la provincia de Las Palmas, que con la FED inste medidas a ver si se monta también una mesa sectorial y esta vez entienden que esto es un problema principalmente del turismo y no vuelven a la ley orgánica libertad sindical, sindicato más representativo del 15%, o el problema reciente que acabamos de tener en la mesa sectorial de prevención de riesgos en la hostelería, donde el 15%, efectivamente, los delegados de la construcción, de la sanidad, de la enseñanza, del transporte, etcétera, pues sindicalista de base no tiene una representación como para llegar a ese porcentaje en toda Canarias, pero sí tenemos el 70% de los delegados de prevención en los hoteles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y dentro de la Federación Sindical representamos el 30% del sector turístico en toda Canarias, sí, sumando Tenerife con Las Palmas. Pues eso ha llevado que, bueno, yo creo que con mano izquierda el gobierno va a evitar el problema con los sindicatos más representativos, que eso de la unidad de acción parece que no lo ven cuando se trata de un sindicato como el nuestro. Pues bien, pues el día 13, que parece que hay maratón con el gobierno de Canarias, a las 10 de la mañana nos reuniremos con el director general de trabajo, Azotel y sindicalistas de base, para tratar lo que han tratado antes de ayer en la mesa técnica de turismo con comisiones obreras y UGT, con lo cual habrá una mesa oficial y otra extraoficial, pero nosotros desde luego entendemos que cualquier acuerdo, que ya la famosa guía con las buenas prácticas que llevó a la huelga de camareras de piso del año 2017, se convirtió en lo que nosotros decíamos, una declaración de intenciones, no se puede exigir su cumplimiento, y no se ha cumplido en ningún hotel de Canarias. Se ha conseguido que a través de aquella huelga, cuando sindicalistas de base con Azotel lo incorporó como una obligación en el artículo 38 del convenio, las cosas han cambiado. Pero nos queda una tercera pata, la dejación e inacción de la Inspección de Trabajo para actuar cuando las empresas no cumplen con ese artículo. Bueno, Manuel, vamos a esperar esa reunión del día 13, a ver qué nos cuentan. Muchísimas gracias por atendernos, un saludo. Como siempre, gracias a ti, Guillermo. Un abrazo, hasta luego. Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base. Quiero conocer también la opinión de la patronal, en este caso de Azotel, su gerente Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan Pablo, buenos días. Estaba por ahí Juan Pablo González, el gerente de Azotel. A ver, parece que se ha cortado la llamada, recuperamos esa llamada. Aprovecho para leer algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Mientras tanto, dice un oyente, dice Casimiro, año tras año, bla, 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 pero hechos ninguno. Hombre, amigo, yo creo que hechos ninguno por parte del gobierno de España, fundamentalmente. Pero bueno, aquí en Canarias están intentando pelear el asunto. Es por lo menos mi visión del tema. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo. Conozco personalmente a muchos políticos, y se lo he dicho en más de una ocasión. Canarias es la autonomía que lleva más años invirtiendo en energías renovables, más de 20, y resulta que aún no producimos con esos medios ni el 20% de la energía que necesitamos. ¿Dónde está el truco? ¿O qué interés hay realmente detrás de las subvenciones para ese tipo de energía? Es una buena pregunta, amigo oyente. A mí también, si esto es así, de que solo producimos el 20% de la energía que necesitamos, me llama bastante la atención, con todo lo que nos llenamos la boca hablando de sostenibilidad de energías renovables, efectivamente. 10:36, ya tenemos a Juan Pablo González, gente de Azotel. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos escuchado, Juan Pablo, el testimonio de Rebeca, que es una trabajadora
del sector turístico, que nos ha contado su historia. Le han intentado subir el alquiler, es imposible, no encuentra. Y como la historia de Rebeca, hay muchos profesionales, ustedes se quejan de que no encuentran profesionales cualificados, y en esas estamos. Hemos escuchado también a Manuel Fitas del Sindicato Sindicalistas de Base, pero me gustaría conocer tu impresión de las reuniones que han tenido con los ayuntamientos, en este caso con el Ayuntamiento de Arona, y sobre todo qué esperan de esa posible reunión que está prevista con la Consejería para el próximo día 13. ¿Qué opinan ustedes de Azotel desde todo esto, Juan Paul? Sí, bueno, tuvimos también a principios de verano con el alcalde de Adeje, que fue el primero que nos dirigimos. Y bueno, al final, como seguramente habrá explicado Fitas, el objetivo de esta ronda de reuniones es, primero, compartir una inquietud y una preocupación que tenemos, tanto el sindicato mayoritario como la propia patronal, de que estamos yendo contra los propios intereses de la isla y, del futuro económico de todo lo que aquí vivimos y residimos. ¿Por qué? Porque en una situación en la que es muy difícil encontrar una vivienda cerca de donde se trabaja y donde está el trabajo, donde se genera el trabajo, que es el caso en el sur de la isla y en el norte, pero en mayor medida en el sur, con unos precios disparatados del alquiler y con una escasez de vivienda que todos conocemos, al final la gente dice, bueno, pues si no puedo vivir donde trabajo, tengo que moverme, vivir en otro sitio y moverme, ¿no? Y eso está contribuyendo también a otro gran problema que tenemos en la isla, que es el de la movilidad, ¿no? Como siempre decimos, los problemas complejos tienen causas complejas y también soluciones complejas. Sí. Desde luego, en esta ronda de visitas, lo que estamos planteando es, si los ayuntamientos quieren, mediante sacar a concurso bolsas de suelo que tengan disponible para que se puedan construir viviendas dedicadas pura y exclusivamente a trabajadores, familias trabajadoras que puedan alojarse allí y puedan dar. Evidentemente, esto no se consigue de la noche a la mañana, estamos yendo a detectar necesidades y a lo mejor estamos hablando de un proyecto, a un proceso a 2-3 años, con lo cual tendremos todavía 2-3 años de desierto, pero mientras tanto se pueden ir haciendo cosas. Hay bolsas. ¿Tú crees que en 2-3 años esos suelos están recalificados, se hacen las promociones y el gobierno de Canarias pone lo que hay que poner para que se haga esto? Bueno, a mí me parece un plazo bastante optimista, sinceramente, pero bueno, te pregunto. Bueno, vamos a ser optimistas, porque nunca conocí a un pesimista que resolviera nada, ¿no? Entonces vamos a ser optimistas y si quieres incluso hasta un poco ilusos, si te lo podemos decir, ¿no? ¿Qué pasa? Mientras eso llega o no llega, tenemos lo que sabemos, bolsas de vivienda vacía en todos los municipios de Canarias, sí, por los motivos que sean, porque hay propietarios que no quieren ponerlas en alquiler y demás. Si se incentiva de alguna forma a estos propietarios dándoles garantías de que van a comprar una renta, no una renta de las que están ahora en el mercado, sino una renta adaptada, digamos, a los niveles de quien la pueden pagar, que en caso de impago tienen defensa y asistencia jurídica, como ya lo estaba haciendo hace algunos años el gobierno de Canarias, a través de la Bolsa Joven de Vivienda Vacía también, ¿no? Que conocemos que era un programa que funcionó bastante bien durante unos años. Bueno, pues esa sí es una medida que quizás más a corto plazo... Pero ¿y todo eso se puede hacer con la ley de vivienda que tenemos, Juan Pablo? Porque los propietarios son los grandes enemigos de esta ley de vivienda. De hecho, hay muchos que no ponen su vivienda en alquiler por esta nueva regulación jurídica que tenemos, por ejemplo. Bueno, Guillermo, pero al final los problemas, lo primero que hay que hacer es estudiarlos, ¿no? Y una vez estudiados y diagnosticados, como hacen los médicos, después ya te ponemos el tratamiento, ¿no? Bueno, pues el tratamiento en este caso es, bueno, vamos efectivamente a ver qué obstáculos pone la actual ley de vivienda, cómo se pueden solventar, si al final es un problema de desconfianza por parte del propietario, porque puede ver su inmueble, digamos, afectado, que no le paguen, que se vea ocupado, etcétera. Bueno, pues todo eso habrá que establecer soluciones a cada uno de esos obstáculos. Saltar todas las vallas de golpe no se puede hacer, las vallas se saltan de una en una, ¿no? Como en las carreras de atletismo. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo y a través de... Hemos pedido nuevamente una reunión con la FECAM porque nos gustaría, en lugar de hacer esta peregrinación ayuntamiento por ayuntamiento, abordarlo desde arriba y decir, señores, estamos aquí los 31 municipios de la isla. Sería lo lógico, porque es lo que le acabo de decir a Fitas, que yo no entiendo cómo la FECAM no les ha respondido, no logro entenderlo, la verdad. Bueno, nosotros tampoco, y por eso vamos a insistir, porque bueno, la pedimos en octubre del año pasado, no sé si fue un problema de gestión interna, se despistó ese correo, ese registro de entrada, lo que fuera, pero bueno, somos cabezones, como se suele decir, y seguimos insistiendo porque esto no es un tema para Azotel, esto es un tema para la isla, ¿no? Y al final... insisto, los que vivimos y residimos aquí y si queremos seguir teniendo futuro, pues tendremos todos que poner de nuestra parte para que este problema, que es un problema grave y que se va y que se pueda acrecentar, porque la isla sigue recibiendo personas digamos, que vienen a residir en Tenerife, que vienen a residir a Canarias y en algún sitio tienen que meterse a vivir y a trabajar, ¿no? No, y nos lo recordaba también ayer un oyente, que decir que evidentemente el foco está puesto un poco en la industria turística, porque son municipios evidentemente turísticos, pero nos escribía un profesor que decía, oye, y a mí que me han destinado también al sur de Tenerife y no encuentro vivienda, y tengo que ir todos los días en coches de Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, o sea que eso también está pasando. O profesionales de la medicina que trabajan en centros de salud de la zona, etcétera.
Una pregunta, Juan Pablo. ¿Esto de la situación de falta de profesionales cualificados ha ido a más? Quiere decir, en los últimos meses, ¿es una situación que va a más, cada vez a más, o cómo está eso? A ver. Pues mira, esto va por barrios o por islas. Precisamente ayer estuvimos en Las Palmas en la mesa técnica de hostelería y yo planteaba un poco la situación que estábamos viviendo en Tenerife. Al final siempre hay factores, digamos, endógenos y exógenos, ¿no? O sea, hay algunos propios del sector que a lo mejor, pues, evidentemente también tendremos que abordar si el tema de los turnos partidos se puede reconducir o no. Bien. Y después los exógenos, pues lo que te estábamos comentando, movilidad, vivienda, etcétera, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en Tenerife sí estamos notando esa falta de trabajadores porque, bueno, tenemos un portal de empleo donde todos los días se suben ofertas de trabajo y es muy complicado llenarlas. En el caso de Gran Canaria, los compañeros de la Federación nos decían que no, que ellos no tienen, o por lo menos no han detectado ese problema tan acuciante como parece que tenemos aquí. Seguramente, bueno, pues como digo, en cada isla la situación es diferente. A lo mejor la gente en el caso de Gran Canaria, pues el problema de la vivienda no está tan agravado como aquí. Tenemos más población también, evidentemente, y eso está influyendo, ¿no? Pero bueno, a cada uno, digamos, hay que darle su receta y nosotros, en el ámbito de la provincia nuestra, pues tenemos que buscar esa solución. La última, Juan Pablo, porque es que me ha sacado el tema. Cada vez que hablo con Fitas me nombra el tema de los turnos partidos. ¿Realmente eso tiene una solución, dada habida cuenta de los problemas de movilidad que hay y la falta de vivienda? ¿O se puede poner de la parte de los empresarios para que no haya tanto turno partido? Bueno, pues como siempre decimos, al final las realidades se acaban imponiendo y si al final ya nos está pasando, ¿no? Que hay hoteles en los que tienen que reducir turnos o incluso pues quitar restaurantes porque no están encontrando trabajadores. Bueno, pues la realidad esto sube y se acabará imponiendo. Yo no digo que esa sea la solución definitiva, pero habrá que estudiarla si es una solución o mejora el problema. Si mejora el problema, pues habrá que ponerlo encima de la mesa y ver cómo se puede solucionar eso, ¿no? Porque desde luego, ya les digo, los problemas solos no se solucionan y hay que abordarlos, tratarlos y por supuesto buscar soluciones imaginativas. Algunas que nos han servido del pasado pueden servir y otras pues habrá que darle, como se suele decir, al magín y darle una solución acorde a los tiempos, ¿no? Muy bien. Juan Pablo González, gerente de Azotel, muchísimas gracias. Un saludo. A ustedes, muy buenos días. Hasta luego.